poco lo que fueron los anuncios, lo que el gobierno está diciendo de por qué va por este camino, lo que deducimos de lo que no se dijo y qué expectativa tenemos con respecto a lo que va a pasar, digamos. Porque Caputo el día sábado dijo: desde el lunes no se imprimen más pesos, emisión cero total. ¿Te acordás que hace 2 semanas, en esa desafortunada conferencia de prensa que hizo el ministro, en realidad dijo que había 3 fuentes de emisión, 3 canillas, dijo él, de emisión: el déficit fiscal, los pasivos remunerados del Banco Central y la compra de dólares de parte del Banco Central? Y él mismo dijo en esa conferencia de prensa que esa emisión de pesos para comprar dólares en el mercado era virtuosa, algo que yo compartía. Ahora parece que en 2 semanas cambió de opinión y entonces salió a decir que no, que tampoco está bien eso, y que el Banco Central desde hoy quiere emisión cero, porque alguien dirá: entonces no va a comprar más dólares el Banco Central. Sí, va a comprar, va a seguir comprando, pero esos pesos que emite los va a esterilizar. Eso es lo que dice la jerga técnica, digamos. Es decir, cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos. Lo que va a hacer a partir de hoy es salir a vender dólares en otro mercado para absorber esos pesos que emitió el día antes y sacarlos de circulación. Acá hay alguna duda ya, porque alguien dirá: bueno, pero a ver, ¿cómo es eso? Vas a salir a vender dólares en el mercado contado con liquidación, que es un mercado bursátil, o sea que tenés que tener bonos para eso. Vamos a ver cómo lo operativizan a partir de hoy. Y ahí empiezan las deducciones, porque alguien dirá: bueno, ¿cuál es la jugada acá? ¿Quieren bajar la brecha cambiaria? Puede ser, porque van a salir a vender dólares en el mercado contado con liquidación y se supone que la cotización del contado con liquidación tiene que bajar. Otros que están diciendo: no, claro, está comprando dólares a 900 pesos y lo va a vender a 1.400 por otra ventanilla. Es un mecanismo para hacerse de plata, digamos, mejorar las cuentas fiscales. Yo no creo que eso tenga sentido, digamos. Puede tener un sentido bajar la brecha, pero pasamos a lo que me parece más lógico, Miguel, que tiene que ver con cómo seguimos la lógica discursiva del gobierno argentino, que tiene como objetivo central hoy por hoy, en estos días, bajar la inflación a como dé lugar, bajo un criterio o una visión un tanto extrema, que es la de decir que la causa única de la inflación es la emisión de dinero. Algo que nadie puede compartir muy racionalmente, pero que es parte de la lógica discursiva de este gobierno. Entonces alguien dirá: y bueno, claro, quiere sacar los pesos que emitió para comprar dólares y los va a esterilizar por este otro mecanismo. Es un poquito peligroso porque además está afectando las reservas en dólares del Banco Central. Ahora, ha habido de todo tipo de comentarios acá, ¿no es cierto? Algunos analistas salieron a decir: no, este es un paso previo a la dolarización de la economía. No, nada de eso tiene sentido, porque ya hemos dicho, Miguel, que para ir por la dolarización de la economía hace falta que aparezca Papá Noel con unos 10.000, 15.000 millones de dólares, y eso no está en el horizonte, al menos no en el presente año. Y frente a eso ha habido también, como lo que está haciendo es tan disruptivo el gobierno argentino, está mostrando realmente que va tomando decisiones contradiciendo lo que dijo 2 semanas antes. Eso está generando obviamente incertidumbre. Carlos Rodríguez, lo ubicás, es un economista que fue asesor de Milei hasta diciembre, después se peleó como tantos otros. Tiene una frase irónica frente a la incertidumbre que genera esto. Dijo: el gobierno está cantándote truco con 2 cuatros y una sota. Porque realmente el margen de maniobra de estas acciones es bastante reducido y ciertamente peligroso. Y yo hasta me atrevo, Miguel, a pensar en una reacción casi caprichosa del ministro Caputo para tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque hace unos 4 días atrás, 4 o 5 días, Caputo salió a decir que estaban negociando con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo. A las pocas horas, el Fondo Monetario salió a través de su titular a decir que eso no era cierto. Fuerte, muy fuerte, un ministro de un país salga a decir una cosa que no es cierta, obviamente. Hubo también diferencias de calificación con el chileno del Fondo Monetario. Exactamente, pero además el fondo saliendo a decir que no era cierto. Claro. El tema es que al día siguiente Caputo anuncia esto. ¿Y por qué lo quiero rescatar así?
Porque esta fue la razón por la que lo echaron a Caputo en la gestión de Macri. Porque él, estando con Macri, para contener el tipo de cambio, salía a vender dólares de las reservas. Lo que está volviendo a hacer ahora. Y el Fondo Monetario se enojó fuertemente en aquel momento del gobierno de Macri y le pidió al gobierno de Macri que lo desplazara a Caputo. Y ahora resulta que Caputo, un día después que el Fondo Monetario lo desautoriza, sale a hacer lo que el Fondo Monetario le cuestionó varios años atrás, que fue motivo de su eyección del gobierno. No quiero pensar que este es un acto ya de acciones caprichosas de parte del propio gobierno argentino y del funcionario Caputo y de su propio presidente. Ahora, todo esto, la verdad, Miguel, frente a lo que está pasando, obviamente que a nivel de los mercados genera más incertidumbre, porque es como que no está clara la política económica y sobre todo básicamente la política cambiaria. Pero en el fondo, Miguel, lo más preocupante de todo esto es un gobierno que sigue apostando a bajar la inflación, pisando el tipo de cambio y generando más atraso cambiario. Y entonces decimos, esta es la película más preocupante de todo, porque frente a lo que hablábamos recién son casi anécdotas. Lo preocupante es esto en el fondo, un gobierno que sigue apostando, que sigue afirmando que va a seguir devaluando al 2% con una inflación entre el 4 y el 5%, con un atraso cambiario que en 2 o 3 meses va a superar el 20%, y que va a generar cada vez más incertidumbre en los mercados, que va a hacer que los productores no liquiden, por supuesto, su cosecha, que va a hacer que los operadores y los mercados sigan apostando a la cotización del dólar, que va a hacer que no vengan inversores. Acaba de aprobarse una ley para que ingresen inversores. ¿Qué inversor va a traer dólares a la Argentina con una brecha cambiaria del 50%? No hay que ir a Harvard para darse cuenta que eso no va a ocurrir. Y lo más grave de todo esto, Miguel, sigue siendo lo que venimos hablando hace rato. Apostar a bajar la inflación con atraso cambiario conspira contra la competitividad de la economía y genera problemas de competitividad que ya estamos viendo, que obviamente juegan en contra de la recuperación de la actividad económica y que ponen en riesgo a distintos sectores productivos de manera progresiva. Esta película ya la vimos y sabemos cómo termina. Ojalá que este gobierno reflexione, porque todas estas cosas que se están haciendo van en contra de la lógica en términos de recuperación de la economía y también expresan una contradicción casi diríamos ideológica. Un gobierno que se dice liberal, que dice que hay que desregular y que los mercados tienen que funcionar por su cuenta, en el mercado de cambios lo que hace va absolutamente en la dirección contraria, generando más regulaciones como las que fueron anunciadas el día sábado. Bueno, vamos entonces, Carlos, a una prolongación de la recesión económica, producto de la astringencia monetaria y también baja competitividad de los productos internos. Lo has dicho, vamos en ese camino en el que estamos. Sí, por supuesto, la recuperación obviamente es una recuperación lenta, débil. Ayer veía en un medio de comunicación un chiste que alguien le decía a otro, bueno, el gobierno dice que hay una recuperación en B corta, y el otro le contestaba, sí, lo de B es por la corta, en realidad es tan corta que no la ve nadie. Y eso efectivamente es la lectura que tenemos de los próximos meses. Hay un dato de CAME, Miguel, muy interesante, con respecto al tema actividad económica a nivel PYME. CAME es una entidad nacional, ¿no es cierto?, que nuclea las empresas PYME, que sacó el número de junio hace unos días y dijo, bueno, la caída interanual de ventas es del 22%, pero comparando junio contra mayo hay una recuperación del 1,2%. Esto ratifica lo que hablábamos, Miguel, tantas veces, en el sentido de decir, ¿estamos mirando el piso de la recesión? Sí, estamos mirando el piso de la recesión, pero la recuperación va a ser sumamente discreta, casi imperceptible para algunos sectores, y por supuesto es muy difícil que distintos sectores productivos puedan recuperar en términos de actividad económica en el segundo semestre la caída casi brutal del primer semestre. Claro. Eso no va a ocurrir. Bien. Qué difícil para los que tienen que hacer presupuestos para noviembre, diciembre, ¿no? Septiembre, hacer presupuestos, cálculos de precios. Medio complicado, ¿no? Bueno, la inflación obviamente, ¿te acordás que decíamos? Se está estabilizando entre el 4 y el 6%. En este mes de julio también va a ocurrir, probablemente en agosto. Y si el gobierno argentino insiste con esta política económica, no hay que descartar que la inflación esté entre el 2 y el 4% en el último trimestre.
pero con un nivel de actividad económica muy